¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de matemática discreta. Hoy tenemos nuestra última clase. Felicitaciones a todos por poner de su esfuerzo, por, por estar presentes en las clases y por esforzarse por el beneficio de ustedes. Recuérdense que el conocimiento pues va a beneficiarlos a ustedes y los está preparando para poder ser profesionales en este mundo. Vamos a platicar hoy sobre los árboles binarios de búsqueda y otro tema que vamos a ver un poquito más adelante. Son los últimos dos temas que vamos a tratar. Y vamos a iniciar entonces. Bueno, ¿qué son los árboles binarios de búsqueda? Un árbol binario de búsqueda es, en primer lugar, es un árbol binario, ¿sí? Y todos los nodos son subárboles. También sus subárboles son binarios. La característica que tienen es que contienen información ordenada, ¿sí? De tal manera que todos los elementos a la izquierda de la raíz son menores a la raíz y todos los elementos que están a la derecha de la raíz son mayores a la raíz. Esto se aplica para los, digamos, la raíz y la raíz de los demás subárboles que se desprendan de esta. Esta característica va a mantenerse y también va a mantenerse cuando realicemos diferentes operaciones como inserción, como eliminación y como ordenamiento. En los árboles binarios de búsqueda, pues nosotros vamos a poder insertar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Que nosotros tenemos nuestros elementos, los nodos van a tener valores y en determinado momento vamos a tener que realizar la opción de insertar otro nodo y este se va a insertar siguiendo los criterios que vimos anteriormente. El valor de ese nuevo nodo debe de cumplir que es insertarse de tal manera que todos los valores que estén a la izquierda de la raíz sean menores y todos los valores que estén a la derecha de la raíz sean mayores. Ese es el criterio que debemos mantener. Ahora los pasos que deben realizarse para insertar un elemento en un árbol binario de búsqueda son los siguientes. Primero, cuando nosotros tenemos un árbol, ya sea está vacío o ya tenemos elementos, debemos de comparar el valor insertado con la raíz del árbol. Entonces, una vez comparado, vemos si es mayor o menor. Si es mayor, debemos avanzar hacia el subárbol derecho. Si es menor el valor comparado con la raíz, el valor del nodo a insertar es menor comparado a la raíz, se debe avanzar hacia el subárbol izquierdo. Y así vamos comparando nodo con nodo hasta que pues encontremos el espacio para insertarlo. El espacio para insertarlo es que ya no hay más nodos debajo de él, o sea, el que estamos comparando es una hoja. De tal manera, nosotros vamos a insertar entonces del lado izquierdo o lado derecho, dependiendo del valor de esa hoja. Así debemos de hacerlo, ¿verdad? Comparando nodo por nodo hasta encontrar el espacio, ¿verdad? Donde podemos insertarlo. El subárbol derecho es igual a vacío o el subárbol izquierdo es igual a vacío. Ya no hay más nodos donde comparar, entonces ahí insertamos el nodo que queremos insertar, en cuyo caso se procederá a insertar el elemento en el lugar que corresponde. El valor o dato que quiere insertarse es igual a la raíz del árbol, en cuyo caso no se realiza la inserción. Si ya con el valor a insertar encontramos un nodo en el cual tengamos un valor igual, entonces ya no lo insertamos. Entonces, no se inserta el valor si ya existe. Esa sería la condición. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo y vamos a realizar lo siguiente. Supongamos que queremos insertar los siguientes valores en un árbol binario de búsqueda, ¿sí?
está vacío, no tiene ningún elemento. Y nos dan esta serie de valores, ¿verdad? En cuál inicia de izquierda a derecha, desde el 120, 87, 43, 65, 140, 99, 130, 22 y 56. Esos son los valores en el orden que debemos de insertarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer valor a insertar es el 120, ¿sí? Entonces lo vamos a insertar. Como no hay con qué compararlo y no hay ningún otro valor, ese prácticamente va a ser la raíz, ¿sí? Ese va a ser la raíz. Entonces ya insertamos el primer valor, ¿sí? Ahora vamos a insertar el segundo valor, que es 87. 87 debemos de compararlo con el valor ya insertado. ¿Es mayor o menor? Es menor. Todos los valores menores dijimos que deben de quedar hacia el subárbol izquierdo. Entonces, este valor debe de avanzar hacia el subárbol izquierdo. Ya no hay otro nodo con quien comparar, entonces va a quedar en esta posición. ¿Sí? Ya insertamos el valor de 87. Muy bien. Ahora nos toca insertar el valor de 43. Venimos y agarramos el 43 y empezamos a compararlo con la raíz. ¿Es menor que 120? Sí, entonces debe de tomar la siguiente ruta hacia la izquierda, ¿verdad? Llegamos al valor de 87. Acá en 87 comparamos. 43 es menor o mayor, menor. Entonces debe de agarrar hacia el subárbol izquierdo. Y como ya no hay más valores con que comparar, pues lo insertamos. En ese momento ya insertamos el valor 43. Ahora el valor a insertar es el valor de 65. Lo tomamos y comparamos con la raíz. ¿Es menor que 120? Sí, agarre hacia la izquierda. Comparamos con el siguiente nodo. ¿Es menor o mayor a 87? Es menor, debe de tomar hacia la izquierda. Llegamos al siguiente valor del nodo, que es 43. 65 es mayor que 43. En ese momento, pues debe de tomar la ruta hacia la derecha. ¿Sí? Si notamos, vamos a insertar entonces el 65 y notamos entonces que está, digamos, al lado derecho porque es mayor, pero si notamos también está al lado izquierdo de 87 porque es menor que 87, ¿verdad? Entonces se va acumulando hacia el lado izquierdo también. Vamos a hacer un poquito más pequeño este círculo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces ya lo podemos tomar, ¿sí? Acá. Muy bien. Entonces ya insertamos el valor de 65. Nos toca con el 140. El 140 lo tomamos y lo comparamos con la raíz. En este momento notamos que es mayor a 120, entonces debe de tomar y dirigirse hacia la derecha. Como ya no hay más nodos que comparar, entonces lo anotamos y notamos que ya está hacia la derecha. Ya tenemos entonces insertado el 140. Tomamos el 99 y lo comparamos con la raíz. 99 es menor. Toma el lado izquierdo. El siguiente nodo es mayor, entonces debe de tomar hacia la derecha. En este momento, pues queda entonces insertado el valor de 99. ¿Sí? Y ya está insertado. Muy bien, ahora tomamos el 130, es mayor que la raíz, debe de tomar hacia la derecha, pero es menor que 140, debe de tomar hacia la izquierda y
Como no hay más nodos a insertar, lo colocamos entonces 130. Y ya está insertado el valor de 130. Muy bien, ahí estamos. Tomamos el siguiente entonces, el siguiente valor que es 22. Voy a tachar de una vez. Comparamos, es menor hacia la izquierda. Es menor que 87 hacia la izquierda. Es menor que 43, toma hacia la izquierda. Y en este momento, como ya no hay más valores, entonces lo insertamos y quedó hacia la izquierda. Por último, tomamos el 56, lo comparamos con la raíz, es menor, toma a la izquierda, es menor, toma a la izquierda, es mayor que 43, toma hacia la derecha, es menor que 56, toma la izquierda. Entonces, colocamos el valor de 56, ¿verdad? Y ya está insertado y formado el árbol binario de búsqueda. Las características, entonces, retomando el tema, es que nosotros tenemos un árbol ordenado, ¿verdad? Balanceado. ¿Por qué? Todo lo que está hacia la izquierda de cada raíz, ¿verdad? De sus árboles, es más, los valores son más pequeños y todo lo que está a la derecha, los valores son más grandes. Así lo podemos comparar. Veamos, 140, todo lo que está a la izquierda de este número, pues es menor, ¿verdad? En los niveles que corresponden. Es así como realizamos entonces la inserción de un árbol binario de búsqueda. En la siguiente diapositiva vamos a realizar el ejercicio, ¿verdad? Lo realizan, aquí ya está dibujado los nodos, deberían de quedarle así, ¿verdad? Y deberían de insertar esta serie de números, ¿verdad? Y lo comparan, por favor, detienen un momento el video para poder realizarlo y luego ver si les quedó ordenado. Muy bien, ya que realizaron el ejercicio, vamos a ver la eliminación de un nodo en un árbol binario de búsqueda. Para eliminar un nodo existen 3 casos. El primero es cuando el valor o el elemento a borrar es una hoja. El segundo caso es si el elemento a borrar tiene un solo hijo. Y el último caso es si el elemento a borrar tiene los 2 hijos. ¿Qué hacemos para que quede ordenado y balanceado? ¿Sí? Entonces, esos son los 3 casos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces. Cuando el elemento a borrar es hoja, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, tenemos este caso de este árbol binario. Notamos que pues sí cumple con ser un árbol binario porque los valores que están hacia la izquierda de la raíz son menores y los que son a la derecha pues son mayores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el elemento que debemos eliminar de este ejemplo? El que nos están pidiendo es el elemento con valor número 7. Vamos a resaltarlo acá, es este acá. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra acá. ¿Sí? Entonces notamos que es el caso número 1, que es una hoja. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Simplemente eliminarla, ¿verdad? Lo ubicamos y lo eliminamos. El resultado final se encuentra entonces que como por ser hoja y no tiene hijos, pues simplemente se elimina. Ese es el caso número 1. Ahora
Vamos a ver el caso número 2. Si el elemento a borrar tiene un solo hijo, entonces tiene que sustituirlo por el hijo. Vamos a verlo. ¿Qué significa esto? Tenemos el siguiente ejemplo en el cual nosotros nos dicen que debemos de eliminar el nodo con el valor 8. Lo ubicamos y se encuentra acá, ¿verdad? Es el caso número 2 porque tiene un hijo con valor 9. ¿Qué debemos de hacer en ese caso? El hijo pasa a sustituir la posición del elemento eliminado, ¿sí? El elemento a eliminar. Veamos, entonces, vamos a eliminar el 8, lo ubicamos, lo eliminamos, entonces corremos el hijo a la posición donde estaba el elemento eliminado. Y queda de la siguiente manera. Y vamos a ver el caso número 3. Cuando el elemento a borrar tiene los dos hijos. ¿Qué hacemos entonces? Se tienen que sustituir por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho o por el nodo que se encuentra más a la derecha del subárbol izquierdo. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Ahorita en este ejemplo nos dan el árbol binario de búsqueda y nos dicen que debemos de insertar, debemos de eliminar el nodo con valor número 6. Lo ubicamos, que es este. Vemos que es el caso número 3, donde tiene dos hijos, ¿verdad? O tiene más subárboles, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Cuando lo eliminemos, debemos de sustituir este valor. Hay dos formas de hacerlo. Con el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho. Más a la izquierda en el subárbol derecho. Entonces, ubicamos primero el subárbol derecho. ¿Dónde está el subárbol derecho? Es este de acá. ¿Sí? Ya lo ubicamos. ¿Y qué debemos de hacer? Sustituir o ver cuál es el valor que se encuentra más a la izquierda. ¿Cuál es? El 7. ¿Sí? El 7. Entonces, este valor es el que se tiene que sustituir con el elemento que estamos eliminando. ¿Sí? En caso contrario, podríamos haber ubicado el subárbol derecho, subárbol izquierdo, ¿verdad? Que es este de acá, y sustituirlo por el nodo que se encuentra más a la derecha. Como no tenemos más nodos, pero sí tenemos un subárbol izquierdo, entonces nosotros podríamos subir este elemento, ¿verdad? Y sustituirlo por el elemento eliminado. Entonces aquí quedaría 1 y cumple con el balanceo. Si cumple con todos los elementos que están a la derecha son mayores. Si quedara aquí el número 1, ¿verdad? Cualquiera de las dos, de los dos criterios, es válido. Cualquiera de los dos. El primer criterio es sustituir el nodo que se encuentra más a la izquierda del subárbol derecho. O sustituir el nodo que se encuentra más a la derecha en el subárbol izquierdo. ¿Sí? Cualquiera de esos dos se puede utilizar. Entonces vemos entonces que eliminar el elemento con valor 6, que es este, ¿verdad? El criterio que utilizaron fue pues colocar el elemento que se encontraba más a la izquierda del subárbol derecho y lo colocaron. Y vemos entonces que queda y se cumple que todos los valores a la derecha del subárbol son mayores y a la izquierda son menores. Ahora vamos a realizar la siguiente eliminación en la siguiente serie de números. Lo que necesito es que ustedes en este momento pues dibujen
el árbol, ¿verdad? Una vez dibujado el árbol, ponen pausa al video y van eliminando cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí me dice que debo eliminar el elemento con valor número 22. Lo elimino y redibujo el árbol. Luego debo eliminar el elemento con valor 99. Lo elimino y redibujo el árbol. Y así me voy para ir mostrando cada uno de los árboles cómo van quedando dependiendo de la eliminación de los valores que se les presenta acá. Entonces, favor de realizarlo y al regresar, bueno, ponen pausa el video y al terminar, pues ya comparan o van a mostrar en la hora de solucionar dudas, pues me van a enviar la imagen y vamos a ver si hay algún problema, alguna duda. Entonces ponen en pausa y nos vemos en un momento. Continuando entonces, vamos a ver este tema. Vamos a ver entonces, existen, déjenme contarles, o hemos visto en algún momento que hay varias notaciones para expresar o representar expresiones matemáticas. Normalmente nosotros vemos las expresiones matemáticas que llevan símbolos, que llevan los números, los operadores, los operandos, y estos pues normalmente la realizamos en una notación a la cual le llamamos notación infija. Esa es la que normalmente utilizamos y es el orden en que nosotros normalmente entendemos la expresión matemática. Pero existen otras dos notaciones, que es la prefija y postfija. Estas notaciones, por ejemplo, la notación prefija, se varía el orden en que se ponen el operador y el operando. Por ejemplo, en la prefija, el orden primero se debe poner el operador, primero operando y luego el segundo operando. Luego, en la notación postfija, colocamos el primer operando, luego el segundo operando y por último el operador. Esas son las dos notaciones las cuales podemos escribir las expresiones matemáticas. Normalmente en la infija la notación es, el orden es primer operando, operador y segundo operando. ¿Verdad? Entonces estas notaciones normalmente no las vamos a utilizar, pero es para que las conozcamos porque puede ser de que algún programa informático en la hora de programar, pues necesitemos entender qué tipo de notación utiliza, se deba utilizar para poder indicarle al software que desarrolle cierta acción y que la desarrolle de manera correcta. Esa es una de las, digamos, razones por las cuales debemos de conocerlas. Dice que la notación prefija requiere que todos los operadores proceden a los dos operandos sobre los que actúan. Y la notación sufija requiere que sus operadores aparezcan después de los operadores correspondientes. ¿Cuáles son los operadores más comunes? Pues tenemos los paréntesis, el símbolo de elevación. Tenemos la multiplicación, división y la suma y la resta. Pero estos tienen un orden de prioridad en una expresión matemática. Cuando nosotros dentro de una expresión matemática contamos con todos estos elementos, ¿qué es lo primero que debemos de operar? Según el orden de prioridad, son todos los elementos que se encuentran dentro de los paréntesis. Ese es lo primero que debo de operar. Luego debo de operar todo lo que esté elevado, todas las potencias. Y después de realizar ese orden de prioridad, ya puedo trabajar lo siguiente que puede ser la multiplicación o la división. Y por último, debo de trabajar los símbolos de más y menos. Esa es la prioridad que debemos de seguir cuando estamos realizando una operación con expresiones matemáticas. Así es como debería de aparecer. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo.
Aquí tenemos, digamos, esta expresión matemática, la cual, primero pues me la dan, ¿verdad? En notación, en una notación que ya sabemos que es una notación infija, ¿sí? Y está representada por medio de árboles. Ahora, dice que vamos a reescribir esta expresión, pero ahora en una notación prefija. Primero, el orden es el operador, luego el primer operando y luego el segundo operando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los operadores que vemos acá? Vemos el más, asterisco y la división, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que debemos de colocar en una prefija? Debemos de colocar el que es de menor importancia, digamos, menor orden de prioridad, ¿sí? ¿Cuál es? La suma. Entonces, la colocamos, ¿sí? Luego, pues tenemos estos dos operadores que tienen el mismo nivel de prioridad, ¿verdad? En la prefija debemos de colocar primero el operador, ¿verdad? Y luego el operando. Podemos tomar ya sea este o este. En este caso, pues se tomó esta expresión, ¿verdad? Esta parte de la expresión que tiene prioridad, ¿verdad? Entonces se coloca primero el operando, el asterisco, que es la multiplicación, y luego los operandos, ¿sí? Que es 2 y 3. Y luego, en la siguiente parte de la expresión se coloca el operador y luego los operandos. Y así es como quedaría entonces la notación de esta expresión, notación prefija de esta expresión. Ahora veamos la infija, pues quedaría en el orden en que la escribimos, en el orden que nos ha sido dada, ¿verdad? Normalmente es la que nosotros entendemos. ¿Verdad? Aquí estamos diciendo que 2 por 3 más 9 dividido 3, ¿verdad? Ese es el orden que lleva la notación infija. Ahora vemos la expresión en notación postfija. Entonces, ¿qué nos dice la notación postfija? Que primero va el operando, el primer operando, luego el segundo operando y por último el operador, ¿sí? Los operandos que tenemos son 2, 3, 9 y 3, ¿sí? Primero va el operando. Podemos tomar cualquiera de estos dos. Vamos a iniciar por este orden. Ponemos primero el primer operando, 2, 3 y luego el operador. Primero operando, segundo operando y luego operador. Aquí está. Tenemos que poner entonces en orden de prioridad el primero operando, el segundo operando y luego el operador. Aquí está 9 y 3 y la división. Y por último tenemos el símbolo de más, que es la última prioridad. Y así quedaría la notación postfija para este ejemplo. Más adelante hay más ejemplos, ¿verdad? Así como este, tenemos la expresión infija y la expresión prefija. Dice que primero es el operador y luego primero operando y segundo operando. Tenemos el operador, primero operando y segundo operando. Operador, primero operando y segundo operando. ¿Sí? La notación postfija, primero operando, segundo operando y operador. Primero operando, segundo operando y operador. Vamos a marcarlo. Primero operando, segundo operando y el operador. Primero operando, segundo operando y el operador. ¿Sí? Entonces ya tendríamos la expresión sufija. Ahora tenemos esta expresión que es A más B por C. ¿Cuál es el orden de prioridad aquí? ¿Cuál es el orden de prioridad? ¿Qué es lo primero que debo de operar? ¿Sumar A más B o multiplicar B por C? ¿Qué es lo que debemos hacer? Recordemos que en el orden de prioridad, lo primero que va, primero es lo que está en paréntesis, ¿verdad? Segundo, desarrollar la elevación, ¿verdad? Tercero, la multiplicación o división y por último, la suma.
Entonces, ¿cuál es el orden de prioridad? Primero es B por C, ¿sí? Y luego ya sumamos este resultado con A, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice la notación prefija? Primero es el operador, luego primero operando y luego el segundo operando. ¿Cuál es el operador con menor importancia? Más. Lo colocamos. ¿Cuál es el primer prefija, verdad? ¿Cuál es el primer operando? A. Lo colocamos. ¿Cuál es el segundo operando? Tenemos esta expresión de acá, ¿sí? Pero si notamos, esta expresión pues tiene su orden de prioridad y tiene su operador, ¿sí? Y el operador lo debemos de colocar primero según la notación prefija. Entonces lo colocamos acá. Y luego ponemos primero operando y luego segundo operando. Entonces quedaría más A por B por C. Esa sería la notación prefija. Ahora vamos a realizar la notación sufija. ¿Qué nos dice? Que, sí, sufija o posfija. ¿Qué nos dice? Que debemos de colocar primero el operando, ¿sí? Primero operando, luego segundo operando y por último el operador. ¿Cuál es el primer operando? A, ¿sí? A. ¿Cuál es el segundo operando? Es B. Tercero, C, ¿sí? Luego ponemos el operador, ¿verdad? Pero el operador con orden de prioridad es primero el asterisco y luego el más. Primero operando, segundo operando, tercero operando, y luego el primer operador con mayor importancia y luego el segundo operador. Y así quedaría la expresión sufija. ¿Verdad? Entonces, estas es las notaciones en las cuales se puede trabajar, ¿verdad? Según podamos reescribir las, las representaciones y las expresiones matemáticas. Les recomiendo que pues realicen, vean la comparación de las siguientes expresiones, ¿verdad? Traten de hacerlas, ¿verdad? De las siguientes, y ¿verdad? Y que vayan comparando. De estas de acá. Bueno, ha sido un gusto para mí realmente pues compartir con ustedes todos estos 2 semestres. Espero, primero Dios, pues volverles a dar un curso. No sé si el próximo año pues me tocará darles o en los próximos años. Pero quedo a las órdenes, jóvenes, sigan esforzándose, sigan echándole ganas, ya solo toca pues quedarse con los exámenes. El contenido del examen pues va a iniciar desde lo que vimos después del segundo parcial hasta hoy. Entonces quedo a las órdenes y éxitos en su vida personal y profesional.